Al sur del estado plurinacional de Bolivia, en el territorio indígena de Charagua y Yambae, las mujeres han enfrentado múltiples formas de discriminación y exclusión, tanto por su género como por su origen étnico. Una de las principales luchas ha sido por el reconocimiento de su identidad cultural y social. Derecho a la educación, la justicia, a no ser discriminada como mujer, a la libre expresión, a la toma de decisiones, a la vida, a expresarme libremente, a la educación, a la igualdad de género, a la justicia, no a la violencia, no al maltrato, y no sufrir violencia, no al bullying. Baeti kuburu isana punya de toguapi anja iko hama eta mamuru isana anja karambo ete baeti ko kuya ko ita muru isana ampo no kande te koreta hama anja muru isana oike ma punya reta na comparte como participateño porque karambo ete muru isareta oi no muerte Ikai berupiko haretimiani karambo dareta Ikai opuka yerovia. Somos discriminadas por ser mujeres en algunas veces. Creen que no somos capaces de llevar un cargo público o orgánico. Nosotros luchamos porque tenemos también una motivación. La motivación nuestra son nuestros hijos, nuestra familia. Ahora ya hay mujeres ya que son líderes, son gurubichas en las comunidades, entonces vamos avanzando. Yo sé que ha sido difícil, pero estamos avanzando. Hay mujeres que han sido líderes que ahora están formando ya parte del lenguaje. Tierra y territorio, yo le hablo de que tienen que ir al cerro, tienen que medir, están en el campo, ¿no? Y ahora como mujeres también podemos hacerlo. En las luchas de la reivindicación de la Asamblea del Pueblo Guaraní, precisamente el rol que han tenido las mujeres, un rol que les ha permitido incidir en avanzar a lo que posteriormente se llama autonomía indígena, que han empezado a ser actoras de su propio desarrollo, ¿no? Es importante porque cuando se construía el estatuto, sin la participación de la mujer, no se haya podido profundizar todo lo que han sido políticas de género, ¿no? Aquí en el colegio le enseñamos a nuestros estudiantes a cuidar y proteger la vida de las personas, más que todo de las mujeres, para que tomemos en cuenta de alguna manera que nosotras las mujeres tenemos cómo sobresalir, cómo ser parte de repente ante la sociedad. Así que trabajamos con ellos demostrándoles diferentes videos, diapositivas, talleres, para evitar diferentes tipos de consecuencias. Entonces ya ahí es el lamento. Y antes de lamentar es mejor avisar a las diferentes instancias que son nuestras autoridades y así para que puedan salir de ese tipo de violencia. Nosotros queremos que hoy en día sea por igualdad, ¿no? Tanto para los hombres como para las mujeres. Necesitamos pues que se nos respeten nuestros derechos y tomar mayor decisión para poder que nos tomen en cuenta en todos estos cargos que nosotros llevamos como mujeres. Todavía hay mujeres que no conocen sus derechos, no conocen cuál es su derecho. Hay mujeres que esconden lo que pasa en el entorno familiar. Todavía hay maltrato físico, psicológico. Es que ya no queremos ser mujeres maltratadas como años antes. Entonces es importante conocer y hacer conocer también a otras mujeres que están sufriendo sus derechos a la salud, porque cuando uno va al hospital lo atienden como le da la gana, entonces como uno como mujer pues tiene derecho. Merecemos vivir sin maltrato de nuestros alrededores, de la sociedad, porque tenemos todavía esa timidez hoy en estos días. Que haya más seguridad, más preparada como
mujeres, ¿no? Para luchar contra estas violencias y protegernos también a nuestros hijos, a nuestra madre de las terceras edades, ya no tienen la misma fuerza pues, no, de antes. El derecho a la salud es importante para cuidarnos uno mismo, más que todo aquí hay mucha enfermedad, más que todo cuidar a los niños, ¿no? Llevar a las cosas, sus controles, todo. No sufrir violencia, porque hay veces hay hombres que maltratan a su esposa, a sus hijos. No, eso. Debemos conocer nuestro derecho como mujeres para luchar contra la violencia de la mujer. La ley 348, que es la ley contra la violencia de género, nos ha abierto un abanico de posibilidades. Sin embargo, es una ley que no nos brinda todos los recursos económicos para que esa ley pueda ser implementada al 100%, ¿no? Seguimos teniendo algunos cuellos de botella, somos una sociedad demasiado machista. El problema es que son derechos que nunca los hemos ejercido a plenitud como mujeres. Porque hay desigualdades en nuestra sociedad entre hombres y mujeres. Los hombres siempre han tenido mayores condiciones para ejercer sus derechos. Y siempre nosotros como mujeres hemos sido la del patio de atrás en la que no hemos ejercido a plenitud nuestros derechos, ¿no? No son derechos específicos, ¿no? Por los que estamos peleando, sino por el ejercicio de esos derechos que han sido conquistas de nosotros las mujeres a partir de la no incorporación de estos derechos para hombres y mujeres, como en su momento, por ejemplo, ha sido el voto universal. Solo podían votar hombres, ¿no? Entonces nos ha tocado pelear y conquistar ese derecho que también lo teníamos como ciudadanas las mujeres, ¿no? Se nos escuche, ¿no? Y que se nos dé la libertad de ser libre, de expresar lo que nosotros sentimos, pensamos y decidimos. Que haya igualdad, que nos respeten más como mujeres, no se queden calladas. Que todo lo que ellas vivan, discriminación, violencia, lo digan, que lo hablen, porque habemos mujeres de que estamos en la lucha y esa lucha la vamos a conseguir entre todas.